A lo mejor tal vez... bueno, no. Sí, no, yo quiero, antes de llegar al tema que quiere Isabel, hay un periodo muy importante, o sea, después de ese sometimiento y que se integra a la vida civil, a la vida como baluarte de las instituciones del ejército, viene la etapa oscura del ejército en la que lo manchó, que es la represión del 68, ya con Díaz Ordaz, porque vimos al ejército entrando a la Universidad Nicolaita en Michoacán, y al año siguiente todo lo que sucedió con el bazucazo, cómo participó en la represión, y luego la guerra propia Universidad Nacional. Claro, entonces ahí sí vimos ese tipo de ejército que era tan característico en América Latina, que era el ejército represor, el ejército que violaba cualquier cantidad de garantías individuales, el ejército que podía desaparecer o que podía hacer y deshacer, y sin embargo siguió siendo muy leal. De ahí pasa el 68, viene la amnistía del 77 de López Portillo, y el ejército entra en esta etapa de donde... toda la época de la guerra sucia, ojo, claro, Guerrero, Oaxaca, campesinos, dirigentes sociales, perdón, ahí hubo... Todo eso es los 70. Pero tengo que hacer un paréntesis. Perdón, ¿saben la historia de los campos de básquetbol en la sierra? No. De repente el país se llena de campos de básquet, en toda la sierra de Oaxaca, en la sierra de Guerrero, y entonces la gente decía, ¿qué cosa más? En cada pequeño poblado se ponía una cancha de básquetbol. Y entonces deberíamos ser una potencia basquetbolística. ¿Sabes para qué era? Para que pudieran bajar los helicópteros del ejército, para que tuvieran el lugar en donde aterrizar. Esto es un plan que está ahí contado y que no se sabía. Yo sí haría un pequeño paréntesis en lo que hace el 68. Alguna vez ya lo platicamos en este programa, pero y casi quien siga sosteniendo que el ejército mexicano disparó en contra de la gente en el 2 de octubre del 68, vive en el error. El ejército mexicano jamás disparó en esa ocasión. Pueden verlo ustedes lo pueden ver en YouTube, búsquenlo ustedes con ciudadanos en casa, se llama la conexión americana, ahí lo pueden ver ustedes, cómo el ejército mexicano le está diciendo a la gente, tírense al piso y huyan, y ellos son los que repelen el fuego que viene del ejército de Chihuahua. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y tendríamos que hablar. No está que sentaron en Ciudad Universitaria. No debería haber estado el ejército ahí. Sí. El ejército no debería haber estado ni ahí ni en ningún momento. No, claro que no. Claro. Hablo específicamente de ese momento en donde creo que hay que exonerar al ejército. Cuando sube el ejército en la plancha de Tlatelolco con esos fusiles y esas armas, yo no sé de armas, ¿no? De hecho, fui soldado raso del ejército cuando hice mi servicio militar y ahí acabo mi carrera militar. Pero bueno, podían haber barrido con ellos porque eran 8,000 personas con 4,000 soldados fuertemente armados. Nada más hubo, y lo pueden ver ustedes, 42 muertos. Sí, fueron muchos muertos, claro, pero fueron los que disparan del ejército de Chihuahua. No estoy cuestionando la entrada en las universidades. Pero estamos faltando un personaje terrible aquí, que es Fernando Barrios Gómez. Sí. Pero él era... Gutiérrez. Pero él es secretario de Gobernación y ahí tendríamos que hacer un programa para la Dirección Federal de Seguridad, porque ese era otro grupo que no tenía nada que ver con el ejército. Pero se mezclan, se mezclan porque no queda claro, la gente realmente piensa que es el ejército. El batallón Olimpia estaba ahí presente, bueno, y así se identificaron, si vienen o no del ejército, hay muchos indicios de que sí, pero es un tema que deberíamos tratar por separado. Sí, de la inteligencia. Pero bueno, la guerra sucia y matanzas de campesinos en la sierra de Guerrero, de Oaxaca, maestros perseguidos, etcétera, es algo que también hay que... Sí, es la página negra del ejército, con la cual los derechos humanos carga hasta ahora. Por eso hoy cuando uno habla es que el ejército hizo, luego uno piensa en esas páginas negras, los vuelos de la muerte desde el aeropuerto de Acapulco, etcétera. Hay mucho que contar. Yo creo que el problema es ahora. Teníamos un ejército que venía durante años dedicado al plan de N3, a las inundaciones, que es su tercera función, a pintar, a salvar comunidades y todo eso, que es la función que yo creo que había hecho muy bien en los últimos años y con la cual la gente en las encuestas que hemos visto en los últimos años lo reconoce. Hay un gran reconocimiento de la gente hacia el ejército, pero obviamente lo echas a la guerra sin fusil, valga la expresión. Lo que pasa es que sí tenían fusil. A ver, perdón.
Perdón, yo creo que estamos en un estado de guerra que nunca fue declarado. Deberíamos haber declarado la guerra al narco, pero declararla de verdad, no esta suerte de simulación. Pero sí la declararon. Pero si desde González Camarena. Él siempre dijo que la declaración implica que pasar por un trámite legislativo para decir, pues no, ¿cómo? Era un combate contra el narcotráfico. No, el estado de guerra, ni siquiera estado de guerra. La ley orgánica del Ejército de Fuerzas Aéreas Mexicanos establece en el artículo 1, su artículo número 1, la misión a que se deben. 1, defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. 2, garantizar la seguridad interior. Y 3, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. Creo que estamos viviendo un caso de necesidad pública. Hay poblaciones tomadas por el narco que tienen que volver. El único que tiene la potencia de fuego necesaria para poder atacar al narco es... Pero ¿y por qué, Benito? Pero eso es un error. Sí. Eso es un error, porque quien tendría que tener la capacidad del fuego serían las policías federales. Y las han sido todas compradas. ¿Y dónde dejas a las policías municipales? No, yo creo que el problema aquí, o sea, al final el ejército es tu última línea de defensa. Pero ya tú tienes que recurrir al ejército cuando ya todo lo demás ya no te resultó. El problema es que ya estamos en esa línea. Ya está dentro. No, porque nunca se exploró la Policía Federal. Sí, se exploró. Bueno, pero con... Llevamos 10 años y aquí yo creo que la principal recriminación que yo haría sería al legislativo por no haber hecho una ley que obligara a los estados, perdón la expresión, que a huevo tuvieran organizaran una policía. Profesionalizaran. ¿Cómo es posible que en 10 años no puedas tener ningún maldito estado de la República tenga una policía en la cual ya puedas confiar y que garantice la seguridad? Yo creo que ahí está el meollo. Increíble lo que hemos perdido con estas No hay legislaturas jóvenes que nunca lo pensaron, porque era más fácil obligar a los estados y dejaron a los estados que cada quien lo haga cuando quiera y en sus plazos. Obvio, nunca lo hicieron y ahí están el ejército en las calles. Quien proponga que hoy se regrese el ejército, entonces, ¿mejor legislar? Pues claro que no, lo que hace falta sí es decir, vamos a crear un transitorio para que de aquí a allá se cree una policía. Todos los estados de la federación se comprometen que al 31 de diciembre del 2018, por ejemplo, van a tener listas, si no, la federación les quita el 70% de recursos y asume la federación, no sé. Ese sería el camino. Eso tendría que hacerlo, pero dejar al ejército. El problema con regular al ejército es toda la cuestión de los derechos humanos. Exacto, sensibilizarlos. Sí. Ese es el punto, sí, porque... hay más, yo te voy a decir, por ejemplo, un soldado que está vigilando una, ¿cómo le llaman? Una valla. Una valla, sí. Y tiene que detener a quien pase. Si se pasa a alguien y le disparan, lo juzgan, porque tampoco está establecido el límite de actividades del ejército. Reformar la legislación castrense. Entonces, si no le dispara, lo juzgan, y si dispara, lo juzgan. Exactamente. Hay que establecer cuáles son las reglas. Es el punto. O sea, yo creo que la legislación tiene que ir, qué es lo que puede y no puede hacer el ejército en un estado de excepción como el que estamos viviendo. Pero en un estado de excepción que sea blindado por los derechos humanos, que sea muy protegido y vigilado por... Quizá poner un visor, cada vez que vas a hacer un operativo, mandar un visor, yo sé que es arriesgado, un visitador de derechos humanos que acompañe, o sea, que se filme todo el procedimiento militar, o sea, cosas que pueden ayudar incluso al ejército a estar más tranquilos ellos. Y más seguros, porque mueren soldados, mueren civiles. ¿Y cuántos también? Lo que es cierto es que las patrullas del ejército en las carreteras, en los pueblos, ha inhibido en gran medida el que se ataque como se atacaba hasta... La historia de Allende, que es terrible, la historia del municipio de Allende que desapareció entero, porque nunca pasó por ahí el ejército. Si hubiera pasado, tal vez hoy no estaríamos lamentándose 600 desapariciones y muertes. Y también es un tema... ¿Por qué se ha creado la suspicacia? Pero no, la Organización de Derechos Humanos te dice, no les dispares. Pues si están matando a los soldados, yo creo que hay una malinterpretación de lo que dice derechos humanos. Sí, puedes responder yo también creo, enemigo, pues. Sí, claro. O sea, lo que se cuestiona de derechos humanos es que en un enfrentamiento, que a mí no me parece tan ilógico, es decir, tú tienes un ejército profesional de 30 hombres que va a enfrentarse a 30 narcotraficantes. Obviamente el ejército profesional tiene más chance de ganarle porque están preparados, porque saben tirar. Los otros son chavos que agarraron un arma y aprenden a tirar sobre la marcha. O sea, no me sorprende que haya un herido del ejército
y 28 muertos. Son chavos que le están disparando a las Fuerzas Armadas. Claro. El problema es ver que no haya violaciones, es decir, te enfrentaste y en el enfrentamiento hubo más muertos del lado de pero por eso hace falta definir perfecto, esto. Pero no se vale llegar y entonces sabes que pues aquí les aplicamos la de mátalos en caliente. Eso es lo que se está tratando de hacer con regular la participación del ejército. Y además regular el tema de las armas, porque con una ley en Estados Unidos viene aquí se arma a los delincuentes de una manera impresionante que sube muchísimo más el índice de daño. ¿Con qué te quedas? Ya nos vamos. Me quedo con las tres funciones del ejército mexicano que me parecen muy loables. Es la defensa externa, la seguridad nacional, efectivamente, legislada, y esa parte social que tiene el ejército, la admiro muchísimo en desastres y demás. Con eso me quedo del ejército. Yo me quedo con la idea de que si la clase política y sobre todo el Congreso no fuera tan miserable, ya tendrían que haber hecho una ley para obligar a los estados a construir, a crear sus propias policías y de ese modo regresar al ejército donde debe, porque estamos en la última línea de defensa, que es el ejército. Exacto. Y por otro lado, sí darles las herramientas jurídicas al ejército para enfrentar esa labor que están haciendo. Yo estoy convencido de que estamos viviendo una crisis de la soberanía nacional, que la soberanía nacional está en riesgo y que, bueno, una misión del ejército es velar por la soberanía nacional, hacerlo paulatinamente y que se respeten 100% los derechos humanos, son cosas importantísimas, pero sí, irlo sacando cuando logremos las condiciones para que ello suceda. Yo creo que me suma a la moción de Alex. Yo creo que el ejército pues tiene que saber actuar sobre ciertas bases. ¿Cuál es hasta aquí y cuál es hasta allá? Y bueno, reglamentar el uso de la fuerza y de todo. De las Fuerzas Armadas para que no tengan consecuencias. Si disparan, porque disparan. Si no disparan, porque no disparan. Entonces yo creo que se debe reglamentar. Pero al mismo tiempo que se debe reglamentar, sí creo que es importante tener una policía nacional, además de la local, pero una policía nacional, sí, claro, una gendarmería, pero que se ocupe también de esta labor y regresar paulatinamente al ejército, a sus cuarteles, que es donde tiene que estar, y la Policía Nacional ocuparse de eso. Claro. Bueno, salud. Salud.